Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Espero también que a quienes hicieron la evaluación número 1 ya les haya llegado el trabajo a los correos. Hoy día me encargué de enviarse. Vamos a ver el tema de la lista. ¿Quiénes llegaron? Creo que está don Ignacio, ¿cierto? Don Joaquín, ¿usted estuvo en el primer bloque? ¿Alcanzó a estar en la lista? Profesor, sí, me encuentro presente. Sí. Gracias. Yo, profesor Francisco Seguel. Aquí llegó después, Francisco. Profesor Cuénteme. Joaquín, por acá, yo estuve en el primer bloque, pero no sé si alcancé a estar presente. Ya, Muñoz. ¿Quién más llegó después de la Yo, lista? profesor, Daniel Valenzuela. Ok. Ya. Aparte de alguien más. Don Francisco Seyel. Don Francisco Luengo. Ya. Ya, mejor para asegurarnos pasemos la lista. ¿Ya? Don Víctor Aguilera no ha llegado, ¿cierto? Don Víctor. Señorita Jessica Aravena. Don Edgardo está presente. Don César Bastías. No. Don Diego Bustos. Presente, profesor. Don Diego. Miren, ahí nos faltaba. Don Diego. Diego Bustos. Diego. Gracias, don. Karina Cárez, presente. La señorita Constanza Conejero, presente también. Don Omar Delgado. Don Fabián Estrada, presente también. Perfecto. María Loreto Guzmán. Se conectó más tarde. Se Se conectó y le dijo, ¿por qué habló Caroline? Habló la María Loreto. Ok. María Loreto, sí está presente, María. Carmen está presente. Gabriel Ibarra está presente. Don Juan Enrique Leiva. No. Don Francisco Luengo, presente. Don Esteban Alcanzara. Percy Maldonado, no. Omar Mardones está presente. Joaquín Muñoz. Don Joaquín. Acaba de decir que está presente, ¿cierto? Sí, Joaquín. Tenemos a don Javier Oñate. ¿Acá, profesor? Perfecto, don Javier. La señorita Dalia, don Manuel Pinto, la señorita Lorena, gracias, don Carlos Rosas, don Wilson Sangüesa, don Oscar Presente, Carlos Rosas, presente, profesor. Rosa, ok, está presente don Carlos, no se preocupe. Muchas gracias. Don Francisco Seguier, creo que lo vi presente, ¿cierto? Presente, profesor. Ok, muchas gracias, don Francisco. Señorita Karina Seguier, estaba presente también. Don Daniel Sepúlveda. Profesor, disculpe que justamente está viendo la asistencia y tengo alguna inasistencia, he estado en todas las clases. No me diga. Sí, vamos a verificar. Estoy en el 89 como hay algo. Sí, puede verificar. Gracias, profesor. Verifico. Listo. Tenemos entonces a don Gastón Solar presente, don Ignacio. Don Gastón está presente, ¿verdad? Gastón Solar, parece que no. Don Sebastián Tirapey, don Daniel Valenzuela, que me dijo que sí. Presente, profesor. Sí. Gracias, don Daniel. Y don Cristian Zúñiga, que no es. Bien, ahora sí que vamos a ver si se pudo conectar el profesor Pizarro.
Damián, ¿estás por ahí? Pero claro que estoy por acá, estaba escuchando la problemática de la asistencia. ¿Y por qué no había dicho nada? Porque Profesor, quería ver cómo resolvía el problema este de la alumna que estaba presente y no estaba presente. Entonces dije, bueno, voy a ver cómo resuelve los problemas el profesor Medina Álvarez. confío en mí. Problema a nivel internacional. Claro, ya es un problema internacional ya. Sí, Como ningún problema. recordamos, son problemas transfronterizos ya, entonces ya es un tema para trasladar a la OEA, ¿no? Claro que sí. Te voy a poner anclado y Sí, saca la lista de alumnos, por favor, Ulises, que así nos vemos. dos veces, profesor, sobre la imagen. A ver. Quizás dejando de compartir. Sí. Claro, dejando de compartir así. Ah, ahí está. Ahí sí que tenemos al 7. Ahora compartimos la. No. No, eso no, eso no. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que quede Damián? Dejando de compartir y después me piñás con el anclaje. Haces ahí, pones anclaje, en los 3 puntitos. Igual me ven todos. El problema no es que me vean a mí, sino es que como tienen las cámaras apagadas, Ahí veo, está. veo fotos de algunos con amigos y amigas, veo algunos que están en la nieve. Pero una duda, ¿en la casa ven todo a Damián? Ahí está, Carlos Rosas, ahí está Sí. Omar también, muy bien, vamos. Me Eso es están lo siguiendo. Yo estoy con el mate, así que disculpen. Ahí está Carolín, que le da un poco de vergüenza, me parece, porque no estaba preparado esto. No está peinada, me dijo. Ahí está. Ahí está, Daniel, muy bien, muy serio, pero está. Muy bien. Ahí. Fabián es muy parecido al Fabián de la foto, así que muy bien. Sigue manteniendo el look Tony Stark, ahí con la barba candado, así que muy bien. Y con el mate. Bienvenido sea. Muy bien. A ver quién más se suma. Sé que a esta hora es complicado. Imagínense para mí que tengo 1 hora más. Ahí Gabriel se sumó muy bien. Ahí se desumó, pero ahí se sumó de nuevo. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Ahí Omar, muy bien. Pero Omar con esos headphones así es un gamer. Mientras está hablando con nosotros, está ahí jugando al Counter-Strike o alguna cosa así. No sé cuál es el juego de moda ahora. Manuel, muy bien. Manuel está abrigado, así que hace frío. Bienvenido, Manuel. Estoy logrando con lo que el profesor no logró. Ahí está Astrid, nos está hablando ahí. Mira, acompañada, muy bien Astrid. El profesor no había logrado esto, ¿eh? Mirá, Ulises, me tenés que invitar más seguido. No soy tan exigente y sé que están ahí atentos. Nosotros cuando les voy contando, así vamos entrando en tema, nosotros en las actividades de acá, lo primero que hacemos es poner una placa que dice, recuerden mantener las cámaras prendidas y todo. Claramente no lo logramos, ¿no? Desde ya, porque la pandemia ha hecho, o el aislamiento, el distanciamiento nos ha hecho que, bueno, este tipo de clases las tomemos arreglados de la mitad para arriba, ¿no? Entonces tal vez estamos haciendo otra cosa, estamos cocinando. Yo he dado clases y mi hija me tironeaba, me agarraba de un lado, me agarraba del otro. Ahora, bueno, porque me están ayudando, pero si no tendría que estar haciendo alguna comida que ya hice. Aquí en Argentina, como ustedes saben, hay una diferencia horaria, así que aquí son las 22 horas. Así que bueno, nada, estamos acá un poquitito desfasados, pero presentes. Bueno, Ulises, ¿estamos bien? Hicimos, ¿ya? Entonces, no quiero hacer mucho preámbulo. Les presento al profesor Damián Rodrigo Pizarro, desde la Universidad de Belgrano y la Universidad de Buenos Aires, profesor de las cátedras de Derecho Humano y Derecho Comercial en la Facultad de Ingeniería en Belgrano, y también su especialidad es en el plano internacional, ¿verdad, Damián? Sí, es derecho constitucional, pero está muy bien también, porque Sí. el derecho constitucional se ha internacionalizado, así que está bien. Exactamente. Entonces, bueno, sin más preámbulos, dejo acá a mi querido amigo Damián Pizarro, quien nos va a hablar sobre derecho comparado y también sus particulares visiones con respecto a por qué es mejor hablar de derecho compartido en estos tiempos. Así que con ustedes dejo a nuestro apreciado profesor Damián Rodrigo Pizarro. Adelante, Damián. Bueno, muchas gracias, Ulises. La verdad es que el preámbulo no era necesario teniendo en cuenta
que ya estuvimos jugando un poco acá con las cámaras y todo, pero desde ya agradezco, siempre nos hemos dado mucho respeto entre los dos. Ulises ha participado de mis clases, de mis cátedras aquí en Buenos Aires, obviamente en forma virtual, pero bueno, ya hemos tenido la oportunidad también de compartir algunas cuestiones ahí presenciales aquí en Buenos Aires, y algún día tocará por allá. Si no estuviéramos con 1,5 metros de nieve en el Paso Pehuenche, capaz que yo estaría por allá la semana que viene, pero bueno, está un poco complicado el paso, y vamos a tratar de volver a reducir las fronteras un poquito más en los próximos encuentros. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Bueno, como verán, mi nombre es Damián Pizarro, yo soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrano, y también en la Universidad de Belgrano de las Facultades de Ingeniería y de Ciencias Económicas, en lo que es una especialidad en comercio exterior, ¿no? Donde ahí sí doy Derecho Internacional. Y lo conocí a Ulises en el doctorado en Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, donde ambos somos cursantes, alumnos, y espero que algún día podamos decir que somos doctorados, pero bueno, por ahora somos estudiantes. Bueno, un poco hoy lo que vengo a compartir con ustedes es esto que tiene que ver, primero enganchar con lo que venían ustedes viendo de lo que es la importancia, o lo que es en sí la investigación, bien, estas formas de investigación que ustedes venían trabajando con el profesor Medina Álvarez, y también un poco esto de decir, bueno, hay unos mecanismos o hay una forma de investigar que nos acerca a otros sistemas u otros ordenamientos jurídicos. Bien, eso nos hace comparar sistemas jurídicos. Acá yo le voy a preguntar a cualquiera de ustedes, el que quiera tomar la palabra, desde ya se lo agradezco, el que quiera o la que quiera tomar la palabra lo puede hacer, y decirnos, cuando yo digo comparar, ¿no? ¿Qué es lo primero que me viene a la mente? Yo digo, voy a comparar algo. ¿Qué es lo primero en lo que pienso? No tiene que ser sobre derecho, chicos y chicas, ¿eh? Digan lo primero que se les viene a la mente. Daniel, dale. Mejor o peor. Mejor o peor, muy bien. Podemos hablar de tamaño también, y ojo, ninguno piense mal, pero digo, por ejemplo, la barba de Daniel es más grande que la mía. Bien, entonces, y de hecho el pelo de Caroline está más peinado que el mío, aún ella cree que no está tan peinada, pero el mío está más despeinado. ¿Qué otro más? A ver, ¿qué otra? No qué otro tipo de comparación, porque ya está, pero digo, ¿a qué más le suena algo comparado? Repito, no tiene que ver con derecho. Yo estimo, profesor don Damián, que Sí, más Manuel. que algo bueno o malo, es examinar Gracias. semejanzas o similitudes, o diferencias. entre Ok, una y muy bien. Perfecto, muy bien. El juego de las diferencias, que jugamos todos, el de las 10 diferencias, hacíamos bien de marcar bien cuál era la diferencia entre un dibujo y el otro. ¿Bien? No sé quién era el otro. Manuel, ¿puede ser vos o vi mal? Sí, no, está bien. Atender a las características de los objetos a que se está comparando. Muy bien, bueno, también, ¿vieron como una palabra, un término, en este caso un término que utilizamos técnicamente y jurídicamente, bien, nos puede llevar a diferentes soluciones o a diferentes puntos, ¿no? Y esto tiene muchísimo que ver con también la vaguedad del lenguaje, ¿no? A cualquiera de ustedes se acordará o habrá escuchado, por ejemplo, la palabra derecho tiene un montón de acepciones posibles, ¿no? Entonces, la vaguedad del lenguaje nos hacía hablar de derecho, y no sabíamos si hablábamos del pie derecho o el pie izquierdo, bien, o si hablábamos de derecho, no sabía si estábamos hablando de tal vez lo referido a la enseñanza del derecho como una dogmática, o en realidad estábamos hablando del derecho como un conjunto de normas, o del derecho como un aspecto subjetivo. Entonces, el derecho en realidad, por ejemplo, nos podía llevar por diferentes errores de interpretación. Bueno, la palabra comparado, yo creo que también nos lleva a un problema terminológico, pero también un problema en su utilidad, ¿bien? Y eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy, que yo creo que tal vez quiero llevarlos, en lo posible, ¿sí? Y si me lo permiten, a un plano que yo creo que es avanzado o superador, ¿bien? O sea, acá un poco hablábamos hoy con Ulises y venimos hablando estos días, decir, bueno, yo quiero un poco más. Él decía, mis alumnos dan para más. Le dije, ¿sí? Me dice, sí, los 19 alumnos que van a estar escuchándote, o el 18 en realidad, seguramente también van a dar para más. Bueno, listo, entonces vamos a tratar de exprimir un poquito más. Vamos a tratar de un poquito más, a ver qué les parece. Al concluir la clase, ustedes levantarán la mano y me dirán, profesor, a mí no me convenció. A mí esto tal vez no me cerró tanto. Me quedo con esta idea. O no. La verdad es que me pareció bueno, sirve, bien, porque creo que va para el lado de esta competencia, ¿no? Esta rivalidad que genera el derecho comparado, que es la que también ha hecho, sin ir más lejos, bien, a que yo sea el único que ha tenido que identificar el país.
¿Por qué? Dice Damián R. Pizarro, Argentina. ¿Por qué lo puse así? Porque Ulises me dijo, avísame cuando te conectes. Y como no lo quería molestar, dije, bueno, le voy a poner mi nombre para que cuando vea que me conecto, diga, es Damián. No va a ser otro argentino que se va a sumar. Entonces, en este caso, como identificación, yo agregué, por ejemplo, el país. ¿Bien? Bueno, a ver, las comparaciones nos han llevado justamente casi hasta mantener divisiones territoriales insólitas. ¿Bien? Y por qué no, tal vez hoy podemos tal vez tratar de ir un poquito más allá. Pero bueno, ahora quiero compartir con ustedes algo que es un poco más estático. Yo creo que en estos 13, 14 minutos que vamos a compartir esto, podrían apagar la cámara, no hay problema. Bien, o sea, pueden volver al estado ese de pulcritud, pueden volver a cerrarse un poquito. Bien, de hecho, capaz que hasta yo lo hago también para no sobrecargar tanto el ancho de banda. Y lo que voy a hacer es compartirles un video. Un video que yo hace varios años lo hice, no les diría, a ver, digo varios años y en realidad capaz que son 3, pero cuando vean la imagen van a decir, fueron 3 años donde este tipo lo pisó un tren, porque estoy bastante demacrado, en comparación con ese video, estoy bastante más delgado también, pero bueno, en el medio pasaron los 10 años de pandemia, bien, que en realidad fueron 2, pero bueno, yo estoy como si hubiese sido hace 10 años. Entonces, les voy a mostrar este video y que habla justamente sobre investigación y sobre la importancia de investigar, bien, porque en realidad tiene que ver con eso. Tal vez lo conceptual o lo más interesante lo escucharon del profesor Medina Álvarez. Bien, esto tiene que ver con una vuelta de tuerca de por qué es importante investigar en derechos humanos y cómo los derechos humanos también van ya traspasando. Bien, en Argentina hablamos sobre la derecho-humanización de todas las materias. Bien, ya el derecho constitucional ya es derechos humanos. Ya el derecho civil ya es derechos humanos. El derecho del consumidor siempre fue derechos humanos, desde que empezamos a consumir, bien, o que nos convertimos en consumidores ya desde el momento que nacimos. Entonces, van a ir viendo que todo es derechos humanos. Pero bueno, ¿por qué es importante estudiar o investigar en derechos humanos? ¿Y por qué, en definitiva, es importante investigar? Este video, bien, después se los voy a dejar para que ustedes lo puedan ver en otro momento, bien, si quieren, yo qué sé, no sé, ahí la vi a Astrid que estaba con una nena, bueno, no tenés con quién dormir a tu hija o hijo, bien, le pones el video y en 14 minutos seguramente lo logras. Bueno, tiene que ver con eso. Tienen que ver la oportunidad de compartir un rato, bien, un videito muy cortito, bien, espero que les guste, sí, bueno, nada, y espero que podamos sacar algo bueno de esto. Después, cuando terminamos, hacemos una pequeña puesta en común y arrancamos con lo que teníamos puesto para hoy. Profesor Medina Álvarez, ¿está ok? Cuando quieras partir, vamos con el video. Arrancamos con eso entonces. Se escucha bien, ¿no? Perdón. No se escucha. No se escucha, profesor. ¿No se escucha? No. No se ve. No esperaba eso. Tranquilo. O sea, me ven haciendo las muecas, pero no se escucha. Se está compartiendo, así que yo creo que lo que tienes que hacer es bajar la pantalla de Zoom para poder ver la proyección. Pero me ven. Sí, se ve el video, pero no se escucha. Los chicos lo escuchan, Ulises. A ver. Acá dice desactivar audio, está activado. Si me inicia usted, compartir el audio. A ver ahora. ¿Se escucha ahora? No se escucha. Esto había pasado previamente en otra cátedra y creo que hay que compartir el audio de su computador, profesor. ¿Cómo se soluciona? No sé. Pensé que me traían la solución. Me sonó a la teoría gnóstica de la pena, que dice cuál es el problema de la pena, pero no me dicen cómo solucionarlo. Bueno, a ver, Ulises, lo que voy a hacer, si no te molesta, es te voy a pasar el link para que lo puedas compartir vos. Sí, envíamelo para acá y por último yo comparto la pantalla. Ningún problema. Dale. Y si no, lo vemos al final. Sí, pero o si no se los tengo que hacer, les tengo que hacer un subtitulado. Pero bueno, la idea es que lo podamos compartir, es unos minutitos nada más. Ahí yo te pasé el link, decime si te llegó al móvil que te tenía que llegar. No, envíamelo acá en el chat si puedes. Ah, mira. Sí. Mucho mejor porque recuerda que acá no tengo acceso.
Igual ya se los comparto directamente a todos, pero bueno, estaría bueno que lo compartí a todos. Exactamente, eso mismo. A ver, veamos. Bueno, mientras el profesor va como de alguna manera trabajando sobre la parte técnica, les voy un poquito contando de qué tiene que ver con lo que vamos a tratar hoy. Además de esta visión superadora que yo les propongo del derecho comparado, ¿no? Lo que llamo yo derecho compartido, tiene que ver también con generalidades respecto de lo que es el derecho comparado, ¿no? Comúnmente lo que llamamos derecho comparado, bueno, es una parte de la bolilla que ustedes un poco ya lo vieron, ¿sí? ¿Por qué creo yo que es mejor hablar de derecho compartido? Bien, tal vez algunas de las cuestiones que se habló acá. Bien, acá creo que era Daniel, si no me equivoco, habló sobre esto de comparar, bien, como casi generando una rivalidad. Bueno, vamos a ver qué sentido tiene rivalizar, ¿sí? Tal vez aspectos que son distintos. Bien, o sea, ¿para qué me sirve comparar algo tan distinto? Imagínense, bien, cuando nosotros éramos chicos y nuestra mamá nos decía, ¿por qué no sos como Menganito que estudia más? Bien, o a Fabián le decían, Fabián, ¿por qué no te afeitás todo y no te dejás la barbita? ¿Por qué no haces como Mengano, que es mucho más prolijo? Y la verdad es que, sinceramente, ¿para qué voy a hacer como Mengano si soy Sultanito? ¿O para qué voy a hacer como Ulises si soy Damián? Entonces, ¿hasta qué punto tiene sentido todo eso? Bueno, eso es un poco lo que vamos a abordar. A ver, Ulises, a ver si funca. Estoy compartiendo el video con el audio respectivo, así que A veamos ver. cómo. Si no, ponemos la música de fondo. Yo lo escucho, ¿eh? Ya escucho. Buenas tardes, Se mi puso... nombre es Damián Pizarro, soy profesor de la Universidad de Belgrano. ¿Se escucha bien? Y de la Universidad de Buenos Ahora Aires. sí. Perfecto, me muteo entonces. Vamos. De Argentina. Bueno, tengo el honor y el privilegio de hacerles llegar este video a ustedes. Bueno, habiendo sido convocado por la Facultad de Maringá para participar en esta disertación respecto de la importancia de la investigación científica jurídica en materia de los derechos humanos. En este caso, bueno, pasando a la introducción un poco de este tema, la importancia es que la sola idea de imaginar al derecho sin la investigación de las diversas fuerzas que lo componen y de la dinámica propia del derecho, sinceramente es la que me lleva a hacer este tipo de estudios o este tipo de investigaciones o estas pesquisas. El derecho ya no lo planteamos como ni lo que es ni lo que debe ser. Esa idea de alguna manera ya quedó reducida, ¿sí? Vamos un poco más que eso y analizamos que ya atravesado por la globalización, el derecho debemos preguntarnos si el derecho es efectivamente un fenómeno sin fronteras. Y justamente los inconvenientes del derecho, creemos, mediante esta investigación, creemos que están justamente vinculados a esa limitación, a esa forma escueta de analizar el derecho. Entonces pensamos que el derecho sin fronteras y con estas tecnologías que tenemos hoy, es justamente donde nos planteamos si estamos haciendo lo que necesita, o sea, si estamos utilizando al derecho como la herramienta y la estamos elevando a su máxima expresión, o en realidad la estamos limitando, con limitaciones propias, que son las del territorio, ¿sí? Las limitaciones temporales, limitaciones culturales, o bien idiomáticas, ideológicas, religiosas. Los derechos humanos hoy plantean que justamente se debe trasuntar, se debe traspasar todas esas fronteras, todas las fronteras que recién les mencionaba. Cierto es que históricamente los derechos humanos han sido nutridos, se fueron ampliando, fueron creciendo los derechos humanos a través del tiempo. Fueron completadas por ciertas ramas del derecho, por diversas investigaciones,
por otras ramas de las ciencias, por otras ciencias. Pero también fueron en algún punto mezquinados, fueron reducidos, fueron llevados a una expresión más pequeña. ¿Cómo? Bueno, limitándolos a través del propio lenguaje. ¿Sí? Existen teorías importantísimas que plantean que el propio lenguaje, ya lo decía Nietzsche, reducía el espectro, reducía la utilidad de las cosas. Bueno, en este caso con el derecho, o con los derechos humanos, podría estar sucediendo algo bastante parecido, o podría estar sucediendo eso. ¿Por qué? Bueno, porque los derechos humanos son lo que son lo que deben ser, pero también lo son en otros lugares, lo fueron en otro tiempo, ¿sí? Para algunas religiones son, entonces, o para algunas ideologías son otra cosa. Entonces, justamente se los ha definido a los derechos humanos tal vez como una medida de seguridad, para lograr principalmente una cota, para resguardarlos principalmente. Pero luego esa categoría que los limitaba se volvió también una propia cárcel de ese concepto. Entonces quedó reducido, encerrado, acotado a expresiones, a ejemplos, a limitaciones, como les decía, del propio lenguaje, de quien emitía o de bien de quien recibía justamente esas expresiones idiomáticas. Hoy, mientras seguimos debatiendo, por ejemplo, en Argentina, sobre el lenguaje inclusivo, el todos, el todas, el todes, y tal vez con tan solo segundos, unas palabras y una laptop o una PC con acceso a internet, podemos investigar o podemos llegar a todo el mundo, podemos consultarle al mundo, ¿sí? Transfronterizo, sin fronteras, sin limitaciones, podemos aprender y podemos aprender, ¿no? Esta disertación no tiene como fin plantear métodos, los cuales son muy útiles para alcanzar investigaciones supremas. Así nuestros maestros del derecho llegaron a ser no solamente maestros, sino nuestros maestros. Y ya pasados años y pasadas sus vidas, por decirlo de alguna manera, han seguido dándonos cátedra, nos han enseñado formas y métodos de cómo resolver diversos conflictos y también han empujado a nuevas metodologías, a nuevas investigaciones. Y nosotros, alumnos, carentes de la luz de ellos, justamente, seguimos sus pasos, seguimos sus investigaciones, nos apoyamos en sus razonamientos y partimos desde sus conclusiones ya dadas por esas investigaciones. Partimos de esas conclusiones como tierra fértil, como tierra firme, bien, para arrancar nuevas investigaciones. También partimos de sus paradigmas, o utilizamos sus paradigmas, a veces, como decía recién, como tierra firme, pero a veces también debatimos contra esos paradigmas, luchamos contra esos paradigmas e intentamos rebatirlos de alguna manera. O sea, luchamos contra esos seres que tal vez hoy ya no se encuentran entre nosotros y ya no pueden defender sus teorías. Pero bien, todo esto lo hacemos en pos de lo que creemos que es mucho mejor para el derecho, ¿sí? Que lo enriquece, lo que lo va a nutrir aún más. Ahora sí, sobre la necesidad de los derechos de ser investigados y estudiados en la internacionalidad, como planteábamos al inicio, la respuesta es sí. Entendemos que los derechos humanos requieren partir de nociones más amplias, justamente porque se tratan de derechos de todas las personas y de todos los seres humanos. Que las limitaciones territoriales y temporales propias de cada Estado, nación, provincia o cultura
justamente no hagan mella principalmente en los derechos humanos. El de los derechos humanos se sirven del multiculturalismo. Los derechos humanos se enriquecen del intercambio de ideas, se completan rompiendo esos lazos, esas barreras, esas ataduras. Y esas ataduras, esos límites, en cuanto a los derechos humanos, entendemos que ya están de más. Entendemos que hoy por hoy ya no sirven, ya no tienen sentido. El derecho como categoría histórica nos enseña nuestros errores del pasado. El derecho como un elemento territorial no nos delimita, nos muestra nuestros propios límites para justamente lograr la superación de lo que entendemos es lo que hoy tenemos. Lo que entendemos que es el derecho como hoy lo concebimos y los derechos humanos como hoy los concebimos. La investigación científica internacional de los derechos humanos nos da tantos caminos como estrellas, ¿sí? Disculpen lo romántico, pero a su vez también nos da tantas oportunidades como personas con quienes intercambiamos información, con quienes tenemos la oportunidad de intercambiar ideas, conocimientos, vivencias, también soluciones, errores, fuentes, bueno, y todas aquellas cosas que podamos compartir en un ámbito académico, en un ámbito multicultural, vivencial. Otra pregunta que yo me hago y que les hago: ¿los profesores deben investigar? ¿Es necesario que sean investigadores? Bueno, nuestra respuesta es sí, categóricamente sí. Los profesores en realidad deben ser investigadores, disfrazados, investidos de profesores, que enseñen a investigar, que los alumnos tengan dudas, ¿sí? Esas dudas que ya Descartes nos enseñaba como puntos de partida para nuevas investigaciones, para nuevos intercambios, para otros simposios, para más pesquisas, y para ir reduciendo en lo posible a todos esos nacionalismos jurídicos, ¿no? Esa rama del derecho nacional cerrado, ¿sí? Que se va generando en su propio universo, pero en su propio discurso encíclico, ¿no? Que se va, de alguna manera, retroalimentando, pero también se va quedando ahí, encerrado. Algo que para nuestra cultura y para nuestra región es impensado, con la existencia del Mercosur, de la UNASUR, con los diversos tratados internacionales, bilaterales y multinacionales que existen en la región. La investigación internacional de los derechos humanos debe ser de uso obligatorio, debe ser una materia obligatoria, como lo es el derecho civil, como lo es el derecho penal, como lo es el derecho del trabajo. Porque en el derecho civil, en el derecho penal y en el derecho del trabajo hay derechos humanos. No solo en su principialística o en su origen, sino en su formación. En su formación, en su mantenimiento, en su manutención, en su efectivización, ¿sí? Para constituirse como tal, como tales. O sea, no se trata si hay derecho en los derechos humanos. Hay que concebir que no existe derecho sin los derechos humanos. Y ese es un punto de partida. Sin derechos humanos no hay derecho. Y sin investigación internacional de los derechos humanos, con derecho comparado, con otros órdenes internacionales, con estados cercanos, y aquellos no tanto, es la única forma en la que el estudio y la investigación de los derechos humanos puede llegar a su máxima expresión, al menos desde aquí, desde este punto en el que estamos. Obviamente eso nos va a ubicar a todos, profesores,
alumnos, directivos, investigadores, maestros, jueces, operadores del derecho. Nos va a ubicar a todos en un pie de igualdad. Todos seremos alumnos y alumnas de este maravilloso periodo histórico, ¿sí?, que nos permite debatir contra nuestra historia y nos da la posibilidad de aprender mucho más de algo que es sinceramente maravilloso para todos nosotros, que es el derecho, que es el estudio, el aprendizaje, la enseñanza y la investigación del derecho y de los derechos humanos. Muchas gracias. No había que aplaudir, ¿no? Cuando terminaba. Bueno, la verdad es que hace mucho que no lo escuchaba, no les voy a mentir. Hablaba bien, era medio larguero en ese tiempo, ahora trato de ser un poco más resumido. Sí, se nota. ¿Qué te pareció? ¿Qué opinas vos? Oh, interesante cómo va haciendo de los derechos humanos, que precisamente es una rama del derecho muy, muy profunda, ¿cierto?, dentro de nuestra Latinoamérica, cómo se van generando estas relaciones interculturales y multiculturales también, a propósito, ¿cierto?, de todo el debate, incluso que hoy día existe en Chile a propósito de la plurinacionalidad. Yo entiendo que ustedes ya pasaron por eso en los 94, hace ya, ¿cuánto? Casi 30 años atrás. 30 años atrás. Entonces, nosotros recién lo estamos discutiendo ahora. Y eso precisamente va reflejando cómo estos debates van generándose en distintos otros puntos de Latinoamérica, pero si lo miramos desde una perspectiva de derechos humanos, es mucho más lo que nos une, más que lo que nos separa. Y en ese sentido, parece que el derecho comparado, como hoy está planteado, se plantea desde una perspectiva más de confrontación que de solidaridad. A ver si por ahí nos puede aportar un poco más, ¿cierto? Bueno, está planteado eso también, así que gracias, profe. Bueno, a ver, el que se anime, como para avanzar un poquito sobre lo que escuchamos recién, alguno que no se haya quedado dormido o alguna que no se haya quedado dormida, que quiera dar un aporte, ahora sí, ya pueden habilitar las cámaras, bien. Ahí está, gracias Daniel. Francisco creo que se quedó dormido y quedó mirando para el placar la cámara. Manuel, bueno, aquel o aquella que pueda y que se sienta con ganas de, que nos pueda compartir tal vez alguna apreciación, alguna observación, algo para sumar. Sí, se ve que en la excelente exponencia, profesor, muchas gracias por haberla compartido con nosotros. Veo que hay un principio de universalidad inscrita dentro de los derechos humanos, que viene a representar, obviamente, es la piedra angular de los derechos, del derecho internacional, y como bien decía nuestro profesor, mucho más nos une que las diferencias que representa cada ordenamiento jurídico. Yo en un trabajo que hicimos la semana pasada exponía de que los estados se justifican porque están al servicio de la persona humana. No habría estado que fuese en un camino contrario. Entonces, aquí el naturalismo, esto que a nosotros como seres humanos nos llena tanto de orgullo que existan estos pensadores que, como usted bien decía, hay que agradecerles mucho, porque sientan las bases, por lo cual todos nosotros después podemos descubrir y podemos investigar y podemos estudiar y aumentar nuestro acervo en cuanto a los conocimientos
este naturalismo que nace y que en realidad descubre que nuestros derechos inherentes a la naturaleza humana es aquello que realmente nos une como seres humanos y que forma, en definitiva, lo que está expuesto en su excelente ponencia, que es la universalidad de aquello. Eso como aporte, profesor. Bueno, muy bien, muchas gracias por los comentarios, por los halagos, pero principalmente por la profundidad de tu comentario. ¿Quién más? ¿A quién más sumamos? Sin miedo, ¿eh? Le pueden decirme a no estoy de acuerdo, no me gusta. Sí. En el sala tenemos a William, o si William habla. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué cree que la forma de entender los derechos humanos es tan distinta, por ejemplo, en dos países que somos relativamente parecidos? Nosotros, Chile y Argentina enfrentaron dictaduras militares y todos hemos conocido los derechos humanos a partir de la lucha contra las dictaduras militares. Pero en Chile ha costado mucho sacar el concepto de derechos humanos de la lucha del pueblo contra el gobierno y en especial contra las fuerzas, en el fondo, fuerzas militares. Y no se entiende, por ejemplo, que a una mujer la atiendan bien en un hospital como un derecho básico, por ejemplo, o tener derecho a una educación, u otros derechos a una vivienda digna, y todos esos conceptos que están asociados a los derechos humanos, hay, en especial en Chile, hay una pequeña parte de la sociedad que se opone firmemente a respetarlos y se mantienen aferrados al poder de diversas formas. Entonces, ¿por qué en Chile pasa eso y por qué en Argentina no pasó? Bueno, a ver, repetime tu nombre, perdón, que como no te veo en la pantalla no lo sé. William. William. A ver, principalmente lo que vos decís es importantísimo. Bien, o sea, tal vez es la duda o la pregunta que nos hacemos todos, ¿cómo se llega, se puede decir, a ser tan diferentes o tan distintos? Bien, y cómo de alguna manera, cómo se puede decir cuando, y esto lo hemos pasado con Ulises porque juntos pertenecemos a la Unión Argentino-Chilena para la Integración Jurídica, bien, y a veces se dice, bueno, hagamos una actividad en la cual los argentinos digan cómo resolvieron el problema X, o cómo, por ejemplo, se tiene una mirada sobre los derechos humanos, y cómo en Chile tienen otra. Lo digo con la mejor onda, con el mejor de los cariños. ¿Para qué nos sirven actividades esas? Porque la verdad es que, ¿qué vamos a decir? ¿Que en Argentina se hizo así y en Chile se hizo de otra manera? Los de Chile van a decir, uy, qué bueno hubiese sido que en Argentina hubiese sido así, o no. O van a decir, bueno, por algo es así, ¿no? O sea, de alguna manera, lo que vos estabas compartiendo con nosotros, y me parece que es súper importante, y obviamente creo que no lleva una clase tu pregunta, creo que nos lleva un año, o tal vez toda una carrera, tal vez una tesis doctoral, se va a resolver, se puede llegar a plantear una cuestión así, porque tiene tantas miradas, desde los derechos humanos, desde la historia, pero principalmente, y hay que hacer un revisionismo histórico importantísimo, sino también tiene muchísimo que ver con hasta una cuestión antropológica. Bien, yo te escuchaba hablar, y lo primero que pensé, es ¿por qué vos y yo hablamos tan distintos? Bien, o sea, date cuenta que de alguna manera ya me quedé en un problema anterior, que es ¿por qué vos y yo hablamos tan distintos? Bien, creo que más o menos tenemos ideologías religiosas similares, estamos en un espacio, nos divide o nos une la cordillera, depende cómo lo querramos ver. Bien, estamos relativamente cerca, yo me tomo un vuelo y estoy en 2 horas. Bien, digo, ¿cómo puede ser que seamos tan diferentes? Bien, ¿cómo puede ser que tengamos bien pensamientos distintos? Sin embargo, nos une, y es tal vez lo que hay que prestar más atención, bien, es la misma preocupación. ¿Cómo puede ser? Bien, que hayamos pasado por problemáticas similares y hoy estemos en puntos distintos. Igual, lo cual no significa que el punto en el cual está Argentina respecto de los derechos humanos, y ni siquiera te digo Argentina, te digo las ciudades más centralistas, ¿no? O sea, estoy hablando del centro del país, no estoy hablando de que los derechos humanos sean lo mismo en el norte de la Argentina que en el sur de Argentina.
Bien, eso es una realidad. Tanto Chile como nosotros, tanto Chile como Argentina, somos países que estamos medio alargados, ¿no? Chile obviamente es muchísimo más fino y estirado, por decirlo de algún modo, ¿bien? Pero Argentina tiene el mismo problema, por decirlo de algún modo. Bien, entonces, si vos vas al sur, bien, y vas, no sé, bien a la Patagonia, bien abajo, bien al sur, bien abajo, bien, te encontrás con un país distinto a lo que yo te puedo hablar desde aquí, desde Buenos Aires. Bien, y lo mismo si vas para el norte. Si vas para el norte, hasta hablamos distinto. Bien, si yo voy a Mendoza, me encuentro con que las personas hablan similar a, se puede decir, como habla el chileno. En cambio, si vas al norte, ¿sí? Se parece mucho, la zona de Jujuy, a lo que es, se puede decir, con Bolivia. Pero no porque Argentina hable como Bolivia o Bolivia hable como Argentina, sino porque tiene que ver con la zona. Bueno, y lo mismo para el sur. Bueno, y pasa lo mismo en Chile, y pasa lo mismo en Brasil, y pasa lo mismo en Estados Unidos. Bien, más cerca de México, más cerca de Canadá. Bueno, la cuestión que, date cuenta que entonces la ubicación, el lugar, el tiempo, la historia, la antropología, a dónde llegaron los conquistadores, por qué puerto encontraron, han marcado la historia, bien, nos han marcado, bien, para, casi te diría para siempre, porque hacer justamente ese cambio histórico, bueno, lleva muchísimo tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, tal vez a veces se encuentran algunas diferencias en cómo se dieron, ¿no? El golpe militar en Chile fue distinto al golpe cívico-militar que fue en Argentina. Bien, Argentina tenía historias de golpes, bien, pero también tuvo un periodo de peronismo, ¿no? En las manos del presidente Perón, bien, que si bien era un militar, ¿sí? O tenía una herencia militar, se convirtió, se podría decir, o trajo el socialismo a no solamente a Argentina, sino a otros países de la región, me refiero, y de hecho Perón era uno de los precursores en la idea o en la intención de generar un vínculo con Chile que sea muchísimo más cercano que a lo de cualquier otra posibilidad. Esto después se los recomiendo que lo lean, que lo busquen, bien, y van a encontrar cuestiones muy interesantes de lo que es Argentina y Chile en tiempos de Perón. Bien, es muy interesante, es muy buena la posibilidad de estudiar, se podría decir eso, de que Argentina y Chile nunca estuvieron tan cerca de hacer de alguna manera actividades o de tener, se podría decir, convenios y demás, que en el tiempo del peronismo. En el tiempo del peronismo de Perón, ¿no? Es algo que suena medio raro, pero ¿por qué? Porque después vinieron muchos y muchas que, se podría decir, utilizaban el peronismo como un dogma. Es como si yo ahora, por ejemplo, no sé, digo, no, bueno, tal presidente que se postula hoy en Chile, bien, es pinochetista. Bien, bueno, no va a ser Pinochet desde ya, pero va a venir con una ideología o que va a ser similar o algo. Ahí está mi perro ladrando, por si no lo habían escuchado. Bueno, entonces, volviendo un poco a lo que hablábamos recién. Es importante, bien, hacer esta revisión hacia atrás, porque también nos va acercando, bien, a lo que es esta cuestión de decir, che, ¿qué es esto de comparar? ¿Hasta qué punto me sirve comparar? Si yo hoy me planteo en esta situación de decir, bueno, la verdad es que vamos a ser diferentes siempre. Bueno, veamos entonces qué es lo que yo puedo compartir de cómo se resolvió en Argentina. Bien, acá Ulises nos comentaba, decía, bueno, Argentina rehizo bien su derecho constitucional, bien, hace más de 30 años, o perdón, casi 30 años, bien, y en ese cambio generacional y constitucional incorporó un montón de derechos que en ese momento eran vanguardistas. De hecho, la Constitución Argentina de 1994, bien, que entra en vigencia en 1995, pero que comienza a gestarse en 1993, 1994, ya incluye, bien, lo que tiene que ver con el derecho comunitario, bien, o sea, algo que había comenzado, ¿sí? El año anterior, en 1992, bien, en lo que era la Unión Europea. ¿Sí? O sea, era todo muy, muy, muy reciente, y sin embargo, la Constitución Argentina lo incorpora en el artículo 75, inciso 24. Incorpora la posibilidad de un reconocimiento a un Estado o a una transnacionalidad y demás, ¿bien? Y de reconocer, de atribuir competencias, ¿bien? A un órgano, ¿sí? Que sea superior a las autoridades estatales, lo cual era un avance impresionante. Después en cuestiones que tenían que ver con el habeas data, o sea, lo que eran los bancos de datos y todo, si uno lo piensa, año 94, ¿sí? O año 93, hace casi 30 años, bueno, era muy moderno. Pero bueno, hoy por hoy, un poco lo hablábamos también con Ulises ayer, que conversábamos sobre el tema, la Constitución Argentina es muy difícil de reformar. ¿Sí? El procedimiento en cuanto al régimen de mayorías y en cuanto a la política es muy difícil. Bien, tiene un peso político muy grande. ¿Sí? Y normalmente siempre que se intenta reformar las constituciones, en Latinoamérica pasa mucho, se trata de modificar solamente la parte de agregarle más poder al Poder Ejecutivo o agrandar, se podría decir, los periodos de
la duración de los cargos, ¿no? O sea, lo primero que se ataca es al republicanismo. Entonces, bueno, es a la forma republicana de gobierno. Entonces, es de alguna manera algo para tener en cuenta, bien que a la hora de reformar la Constitución siempre hay que tener como estos cuidados, ¿no? O sea, la Constitución nunca, la reforma constitucional en lo positivo nunca viene gratis, ¿sí? En la Constitución de 1994, bien, entraron un montón de cosas que fueron muy interesantes, muy positivas, pero también se le agregó un periodo al presidente. El presidente argentino duraba 6 años en el cargo y pasó a ser 2 periodos de 4. ¿Bien? ¿Cuándo se aprobó? Bueno, en el último año que el presidente argentino tenía que cambiar y tenía que salir del gobierno. Entonces, no es casualidad. Y después se intentó reformar antes de que termine su segundo mandato para agregar la reelección indefinida, como en otros países del mundo, o como en algunos países de Latinoamérica existe, que no solamente se le permiten 2 periodos, sino que también mucho más. Entonces, eso, bueno, un poco el avance de los derechos humanos yo creo que tiene que ver, primero, por cómo se gestó el golpe, y también por cómo terminó. ¿Sí? La gente, en algún punto, había no digo una mayoría, pero había muchísima gente que salió a la calle a pedir que haya un golpe militar. Y después muchos, después de muchísimos años, dijeron, así no era. Pero igual, acá les voy a dejar algo que tal vez no digo que es la verdad revelada, pero que también es interesante, que uno de los principales motivos por los cuales también el gobierno militar se terminó, era también por la economía. Bien, o sea, en ese año, ¿sí? O un año antes en realidad, Argentina pierde la guerra de Malvinas, ¿sí? Una guerra que también nos rivalizó a Argentina y a Chile, ¿sí? Por las razones que se conocen, que tienen que ver con también la proximidad ideológica que tenía Argentina en ese tiempo, bien y todo, y lo mismo del lado de Chile, y también por algo interesante, que era que Argentina estaba fundido económicamente porque los militares habían gastado todo el dinero. Bien, entonces habían querido hacer una guerra con muy pocos recursos para ver si con eso también levantaban un poco la querencia del país. Bueno, empeoraron muchísimo más, porque no solamente eran genocidas, sino que también se habían metido en una guerra que trajo mucha más matanza y muchas más muertes y muchas más pérdidas humanas y de jóvenes que sinceramente no tenían por qué estar en un terreno tan alejado de su casa. Y en una guerra que lamentablemente ya estaba perdida antes de empezarla. Pero bueno, además de que el Estado le robaba a la gente, hacía colectas y todo, y ese dinero obviamente nunca llegó a ningún lado y nunca... mi madre me acuerdo que me contaba que cocinaba para que mandarle cosas a los chicos que estaban en la guerra, que es obvio que nunca les llegó absolutamente nada. Pero bueno, entonces un poco eso también tiene que ver, que creo, en el tema de lo que es la cuestión de los derechos humanos. Omar, antes de seguir y antes de comenzar con una pequeña actividad que tenía para hoy, Omar había levantado la mano y justo nos habíamos metido en este tema. Omar, ¿la seguís teniendo la pregunta o la perdimos? Profesor, sí. En Es realidad casi era Maradona, Omar es casi Maradona, tiene como las letras ahí medio, hay que cambiarlas de orden y agregarle el Omar al apellido y nos queda un Maradona. Sí, Omar. Bueno, muchas gracias. Era sobre una cita que ocupaba en la ponencia, relativa a Nietzsche, que dice relación con el lenguaje, como el lenguaje en ese caso encapsulaba quizás un término que podía ser mucho más amplio. Sí. Y en relación a algo que en algún momento había comentado el profesor sobre esta máxima de que el lenguaje construye realidades, comento una situación y planteo la pregunta. Hace algún tiempo en Chile hubo un debate entre un abogado, un profesor de Derecho Constitucional, el profesor Agustín Esquella, con otro personaje, y este otro personaje le decía que los derechos humanos eran una invención de la izquierda de forma peyorativa. Cuestión que en realidad para todos los que estaban ahí pareció bien insólita, pero yo creo que en parte ese concepto está instalado y es parte de quizás la semántica de un determinado grupo de personas que efectivamente cree que los derechos humanos son una cuestión baladí y que también es una cuestión residual, y hacen una diferencia que es radical entre los derechos humanos y los otros derechos que, no sé, derechos económicos, derechos, en fin. ¿A qué le atribuye este encapsulamiento? O si es una cuestión casi como hegemónica, que se trata de encapsular un determinado concepto o tan transversal e importante como son los derechos humanos. Es muy buena la pregunta, Mar. A ver, trataré de ser breve, pero porque también me encantaría que habláramos de esto y si algún día el profesor
Medina Álvarez no se ofende, vuelvo y seguimos hablando del tema. Pero, a ver, en cuanto a lo que tiene que ver con lo de Nietzsche, es claro, y yo siempre en clase les daba un ejemplo a los alumnos, ¿no? Digo, les señalaba el banco, la mesa donde yo dejaba mis cosas, y les decía, ¿qué es esto? Todos decían una mesa. Muy bien, si me siento o apoyo cosas arriba es una mesa, pero si yo me siento arriba de la mesa, bien, cualquiera creería que ya deja de ser mesa, por decirlo de alguna manera, y se convierte en un asiento. De hecho, entra alguien y me dice, che, eso no es un asiento, es una mesa. Yo le digo, no, mira, a mí me queda a la altura ideal, me siento, es un asiento. Y si un día llego medio tarde a casa y ya no me dejan acostarme en la cama, me acuesto en la mesa. Entonces ya la mesa dejó de ser mesa y se convirtió en una cama. Bien, entonces digo, a ver, podría ser, ¿no? Y ahí lo que estoy haciendo es ampliar justamente, y para tomar de alguna manera esa idea nietzscheana que les comentaba antes de romper un poco con las limitaciones del lenguaje. Es decir, si el derecho humano, por ejemplo, ¿no? fue concebido como una cuestión, como algo limitado a un territorio, ¿bien? Y que necesita el reconocimiento de ese Estado, de otro Estado, para que ese derecho humano sea transnacional, bueno, efectivamente, de alguna manera estamos encapsulando el término. Bien, en cambio, o sea, de hecho, por ejemplo, un profesor que Ulises y yo conocemos por el doctorado y también por muchos años, es el profesor Ricardo Rabinovich, que justamente plantea esto en su libro, Cómo nacieron los derechos humanos, porque justamente tiene que ver con eso, es decir, yo digo lo que son los derechos humanos, automáticamente todos van a creer que es eso, y justamente la dinámica de los derechos humanos es no tener un concepto. En realidad yo puedo, por ejemplo, definir los derechos humanos. ¿Se acuerdan cuando estudiaban en matemática? Ahora ya no se estudia más esto, pero se hablaba de la matemática, por ejemplo, un conjunto de números por comprensión y por extensión. Por comprensión, yo lo que hacía era los comprendía en un conjunto y decía, bueno, todos los alumnos y todas las alumnas que, no sé, su nombre empieza con una vocal. Entonces estaba Omar, estaba, bueno, el otro Omar, estaba, bueno, no hay mucho, está Ignacio, bien, y ahí los iba nombrando. ¿Bien? Entonces los nombraba. Pero ¿qué pasa? Si yo los daba por extensión, tenía que nombrar a cada uno. ¿Bien? Bueno, esto es lo mismo. Yo puedo tratar de definir a los derechos humanos de una manera más comprensiva, de decir, bueno, para mí los derechos humanos son esto. Y si no, lo que puedo hacer es nombrar los derechos humanos, pero tal vez es como un poco mucho. Lo que puedo hacer es nombrar sus caracteres. Entonces digo, bueno, son intransmisibles, son estos. Entonces lo que hago es, bueno, y justamente Ricardo Rabinovich, lo que hace en su libro, Ricardo Rabinovich Perman, lo que hace es justamente definir a los derechos humanos por sus caracteres. ¿Para qué? Para que justamente con el paso del tiempo, en realidad lo que hago yo es incorporando, ¿sí? Porque es algo que es propio también de los derechos humanos, de la misma manera, por ejemplo, que en Argentina es propio del derecho laboral. Bien, el derecho laboral nunca puede ser comprendido para limitar los derechos, sino que con el correr del tiempo tiene que ser cada vez más expansivo. Bien, es un propio carácter del derecho laboral en Argentina. Bien, obviamente una noción bastante social, bastante socialista, ¿no? Bien socialista, aparte de la época y del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, es el artículo 14 bis de la Constitución, que era un artículo de la Constitución peronista, que cuando vino el golpe militar, lo que hicieron fue volver, reinstalar una Constitución que era anterior, pero ese artículo 14 bis lo sumaron a la Constitución. Entonces uno viene y dice, artículo 1, 2, 3, 4, llega al 14 y tiene el 14 bis. Bueno, el 14 bis en sí mismo es como una constitución de derecho laboral. Toda la normativa laboral está basada en ese artículo 14 bis. Es muy interesante, se lo recomiendo a aquellos que les interesa el derecho laboral y quieren en algún momento revisar o compartirse un poco sobre otro, les recomiendo ese artículo 14 bis, que para mí es muy bueno, y aparte lo más lindo es que cuando uno lo lee dice, claro, si no dijera esto, a mí me sacarían todo lo demás. ¿Sí? Yo una vez, esto es una breve anécdota, le decía a mi padre, papá, me voy de vacaciones, y me dice, no te conviene irte de vacaciones porque si no, no te pagan el sueldo. Digo, no, papá, ¿cómo no me van a pagar el sueldo? Claro, no te van a pagar el salario porque vos no vas a estar trabajando. Bueno, el artículo 14 justamente habla sobre las vacaciones bien pagas. Algo que ustedes me dirían, pero claro, profesor, ¿cómo no me van a pagar las vacaciones mientras estoy en mi descanso? Bueno, lo tuvo que decir el artículo 14 bis, lo tiene que decir la Constitución, para que los empleos les paguen las vacaciones mientras, obviamente, están en su descanso estival o el descanso que corresponda, ¿no? Bien, entonces, volviendo un poco a lo que te decía, yo creo que efectivamente, en la medida que nosotros a veces trabajamos conceptualizando, ¿bien? Creo que también acotamos bastante el espectro de los conceptos o el espectro del derecho. Creo que en cuanto a los derechos humanos, que es muy dinámico, ¿bien? Y más, por ejemplo, en Argentina y en la región, lo que hay que aprovechar, se podría decir, son caracteres o son características y demás como para poder hacerlo.
Ignacio, bloqueame un cachito el micrófono. Ahí está, gracias. Entonces, lo que decimos es eso. Perdón, Ulises. No, era solo decir que teníamos una pregunta en sala, creía que había terminado, pero... Sí, avanzamos así, no me limito. Discúlpame, Mardones, Omar, Maradona. Ahí está, bien. ¿Cuál era la otra? Sí, Edgardo. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches, Edgardo, por acá, desde sala, no se ve porque estamos presenciales acá. Te podés parar donde está la pantalla, donde está el cosa y te vemos, así te ven todos, no solamente yo. Sí, los compañeros me conocen. No me Pero había no grabado. me conocemos. Profesor, lo primero, felicitarlo por la ponencia, muy didáctica, y lo segundo es hacerle una consulta respecto de qué cree usted, si usted cree que la idiosincrasia de cada pueblo es factor para el reconocimiento de los derechos humanos, pensando nosotros que estamos en plena reforma constitucional acá, en un proceso previo a un plebiscito, donde una propuesta constitucional que nos propone un gran número de derechos que antes no estaban contemplados en la Constitución que actualmente rige nuestro país, y que mucha gente por temor a lo nuevo, yo creo, o por temor a poder, a ver cómo le explico ahora. Igual se entiende. Igual sabes que se entiende mucho. No quiere, sí. no quiere o no le gustaría avanzar en este reconocimiento de derechos que, si bien en gran parte de los países están establecidos y son reconocidos por los estados. No sé si me entendés. No, sí, está perfecto. No, y se entiende mucho. Es una realidad que todos tememos a lo nuevo, ¿no? Desde ya a lo que no conocemos. Bien, es la alegoría de las cavernas, ¿no? Estamos adentro y todo lo que está afuera lo vemos, según el prisma y según las luces, lo vemos enorme, bien, y vemos una cosa paquidérmica y en realidad tal vez de un avance, y tal vez lo vemos al revés. Entonces hay que entender un poco eso desde la órbita de la persona que lo sufre. Bien, es como cualquier otro flagelo, entre comillas, ¿no? Es decir, el flagelo de la inseguridad. Yo veo la tele y veo que a una persona que salía, no sé, de más o menos mi edad parecida, con 2 hijos igual que yo y con un auto parecido al mío, bien, le quisieron robar el auto, como el tipo no le entregó la llave y lo mataron. Entonces yo digo, uy, no voy a salir más con el auto, voy a vender el auto, es más, voy a dejar a mi familia y me voy a vivir a otro país. Bien, bueno, ¿por qué? Porque automáticamente yo lo que hago es, me traspolo, me llevo, me teletransporto a esa realidad. Lo cierto es que cuando nosotros vemos bien desde nuestra posición, que puede ser una posición cómoda también, hay que entenderlo, pero digo, desde una posición decimos, bueno, en realidad, ¿por qué voy a cambiar si esto está más o menos bien? Si está funcionando, ¿por qué lo tengo que cambiar? Lo cierto es que, repito, cuando uno agarra y dice, yo qué sé, mirá, qué lindo, cuando ve una película, no sé, no sé, de la época de la burguesía, ¿no? Y decía, mirá qué lindo, cómo se vestía, que esto y lo otro, sí, está bien, está muy lindo para los que les iba bien, para los esclavos no estaba para nada bien. Bien, entonces, un poco hoy, digo, nosotros somos privilegiados, ¿no? Estamos en esta posición, estamos tomando una clase, bien, o sea, dentro de todo, bien, tenemos la suerte de estar compartiendo acá, gozamos de salud, terminamos esta clase, cuando el profesor nos deje, vamos a ir a comer con nuestra familia, una comida caliente, a la noche, por suerte, nos vamos a estar bien abrigaditos, metidos en la cama, y al día siguiente iremos a trabajar, a estudiar, o estaremos con nuestras familias cuidándolos, ¿no? Entonces, eso hoy por hoy, viendo nuestro universo, pareciera que no es un privilegio, pero en realidad, cuando yo me pongo a leer la Constitución, el proyecto constitucional de Chile, que es muy interesante, porque ¿qué significa? Uno cuando crea una Constitución, no crea una Constitución para repetir cosas que la gente ya sabe. Algunas las afirma, pero otras también, lo que está incorporando Ricardo, son anhelos, son sueños, son ideas, son ilusiones. O sea, si yo en una Constitución estoy poniendo que quiero que las personas sean iguales, claramente es porque las personas no lo son. Si yo estoy diciendo que quiero que las personas, que no haya esclavitud, es porque la hay. ¿Sí? En Argentina, la Constitución de Argentina, hay una parte que dice, no hay esclavos, ¿sí? Y aquellos que, y si hubiere, bien, en Argentina no hay esclavos, si hubiere, quedan libres desde el momento de la firma de esta Constitución. ¿Sí? Y esa Constitución es de hace 150, 160 años. Y aún así, yo les puedo asegurar que hoy,
con las redes de trata, con el trabajo esclavo, aún así sigue habiendo esclavos en Argentina. Bien, estamos hablando de algo que decía en ese momento, en Argentina no hay esclavos, pero si los hubiera, quedan libres a partir de ahora, claramente hay esclavos. Bien, lo hay, los hubo y los seguirá viendo lamentablemente. Bien, tal vez no de la manera que se los veía antes, tal vez no legalizado. Bien, acá en Argentina, por ejemplo, el aborto es legal. ¿Qué significa? ¿Que con eso se terminó el aborto clandestino? No, significa que en la medida de lo posible la gente no va a tener que recurrir a abortos clandestinos. ¿Sí? En Argentina, por ejemplo, están prohibidas las carreras de perros. ¿Sí? Las carreras de galgos. Están prohibidas. ¿Por qué? Bueno, porque los animales en Argentina son personas no humanas. Pero hay corridas de caballos. ¿Qué significa? Que el perro es un animal bien que es reconocido como persona no humana y el caballo no. No, significa que el caballo probablemente mueve mucho más dinero que la corrida para perros, entonces por ahora prohibimos la corrida para perros y con los caballos después vemos. ¿Bien? Pero bueno, a ver, es un comentario, ¿no?, que les hago como para que vean que en realidad, si yo comparo situaciones, me voy a dar cuenta que siempre hay muchas diferencias. ¿Bien? Y esas diferencias son las que tal vez a mí me llevan por decir, ah, bueno, entonces tengo que traspolarlo, lo tengo que llevar por actividad transitiva, tengo que llevar esto a esto, y en realidad es muy difícil. Entonces, cuando yo veo la Constitución de Chile, a mí me ilusiona mucho, pero no porque creo que Chile va a ser, a partir de mañana, una potencia mundial, ¿bien? Sino porque me ilusiona la posibilidad de contar con una Constitución que haga un reconocimiento de derechos tan notorio como para que la sociedad chilena sea un poco más igual. Porque en realidad la Constitución no busca generar igualdad. Lo que hace la Constitución es tratar de, el que estaba acá abajo, tratar de acercarlo lo más posible. Pero en realidad el que está arriba siempre va a seguir arriba. ¿Sí? Y no es que quiera ser marxista en esto, ¿no? Pero el que tiene los medios de producción va a seguir teniéndolos. La idea es que, bueno, el que está abajo, ¿sí?, el que va a ser un proletario, bueno, tal vez los hijos del proletario puedan tener por ejemplo, una vivienda digna y puedan apuntar a una educación de calidad, y el día de mañana puedan tener medios de producción. Porque lamentablemente el proletario, el trabajador, bueno, lamentablemente quedó ahí. ¿Sí? Entonces, es una Constitución que intenta igualar eso, ¿bien? Y ni hablar de los derechos de los pueblos originarios. Bien, que en Argentina están en la Constitución, pero están, casi te diría, de hecho, Ulises lo conoció el día que vino a Buenos Aires, vio la carpa que hay frente a la Casa Rosada, bien, de las comunidades originarias reclamando reconocimientos, y reclamando, entre otras cosas, derechos sobre tierras ancestrales. Entonces, eso lo vio Ulises, y está en la Constitución. Y hay legislación sobre el tema. Pero bueno, todavía no se ha avanzado del todo con eso. Y tal vez se ha reconocido a otras cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos marchas del orgullo todos los años, pero desde que existe el matrimonio entre personas del mismo sexo, o del mismo género, o existe la ley de identidad de género, bien, efectivamente esas marchas se han convertido, no digo en menos marchas, pero han sido cada vez, no digo con menos peticiones, pero han sido más livianas. Bien, con esto no estoy sacándole mérito, no le estoy sacando fuerza a una marcha que tiene reconocimiento mundial. ¿Sí? Porque la marcha del orgullo es otra cosa. Pero ya lo que pedís, a medida que te fueron reconociendo, es menos. O vas pidiendo otras cosas. Vas haciendo que los derechos sean más eficientes. ¿Sí? No, ya no pedís lo básico. Vas tratando de mejorar un poco lo que estás pidiendo. Bueno, tengo que hacer la pausa para poder avanzar con lo nuestro, perdón. Comparto una breve actividad que quería plantearles a ustedes, que es un pequeño juego, si es que lo podemos plantear de esta manera, si el profesor no se enoja, que vamos a jugar a esta hora de la noche, pero quería de alguna manera jugar con ustedes en lo siguiente. Bien, si jugamos a comparar, por decirlo de alguna manera, bien, nos encontramos con que, bueno, hay cosas que son muy distintas de las otras. Entonces, bueno, tal vez, como les decía antes, no es tan rico el debate, o no nos lleva tal vez a algo tan interesante. Pero les voy a jugar a esto, ¿no? Y quiero que me digan, aquel o aquella que se da cuenta, bien, quiero que me diga, bien, ¿de qué son estos mapas? ¿Ante qué estamos? Pueden habilitar el micrófono, por favor, juguemos un poco. Los que no habilitan el micrófono es porque se quedaron dormidos, así que el profesor está autorizado para reprobarlos. Ahí habilité, lo había deshabilitado porque justo estaban bajando cortinas para no molestar la exposición, pero ahora lo dejamos libre también para que acá el Muy bien, ¿qué es esto? Vamos, ¿quién se anima? ¿Qué es lo de la izquierda y qué es lo de la derecha? Es un mapa. Bueno, muy bien, bien, arrancamos. El que dice que es naranja y el otro es celeste y blanco,
Bien, ya aprueba la materia. No, bien, está muy bien. Son 2 mapas. La provincia del sur, Mapas. ¿Cómo? la provincia del sur del Perú, que tiene 3 fronteras, con Bolivia, con Argentina y con Chile. Bueno, a ver, ¿quién más? ¿Quién da más? Sí, también se parece a Uruguay, el de la derecha, el naranjo. El de la derecha, Uruguay. Bueno. El mapa yo diría que es como Albania o algún país de la zona de Balcanes. Ah, pelota. Mirá, qué bien. Aún no se ve, profesor, uno tiene como, por lo celeste o azul sería salida al mar y el otro no tiene nada. Bueno, sí, en realidad son 2 mapas distintos, bien, por consiguiente compararlos es medio difícil, pero lo que se quería que se vea era bien la forma. Bueno, les voy a Profesor, ¿podrá arruinar- ser, Sí, quizás podría ser el de la izquierda algún estado de Estados Unidos? ok. Y generalmente creo que en el mapa ellos tienen ciertas fronteras de línea recta, a no ser que el mapa esté cortado. Bueno, muy bien. Bueno, O puede ser un país africano también por la frontera. bueno, está bien, pobre. Bueno, no, a ver, todo se parece, pero en realidad nada se pareció. Lo de la izquierda es la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Bien, gracias por llevarnos al África, pero es la provincia de Buenos Aires en Argentina. Bien, y la de la derecha no es más ni menos, bien, que Roma. ¿Sí? Esa que ven así, que tiene como una forma común de un barco, bien, así medio inclinado, es Roma. Bien, es más para abajo, obviamente, bajan y está todo lo que es la botita, ¿sí?, de Italia. Pero la de la izquierda es la provincia de Buenos Aires en Argentina, bien, en el centro del país, ¿sí?, y que efectivamente limita, bien, o que tiene salida al río, bien, la parte de abajo, salida al mar, la parte de la costa que está por aquí abajo, bien, y aquí arriba tiene el Río de la Plata que limita con Uruguay. Así que perdieron todos, desde ya perdieron todos, están todos reprobados en geografía de Sudamérica y geografía de Europa. Así que vuelven todos a foja cero. Bueno, entonces, aparte, les cuento, no sé, acá arriba no se ve el nombre del archivo. ¿Acá arriba? No. Ah, No, no bueno, se porque ve. yo lo que temía era arruinarlo, porque arriba dice roma.png. Dije, me está arruinando el juego. Bueno, listo, perfecto. Y ahora les voy a mostrar otro mapita que quería comparar con ustedes. A ver si me sale bien con este. Ahí está. Ahora es un poquito más fácil. Bien, ¿qué es lo de la derecha? Esa es la provincia de Buenos Aires. Eso es lo de la izquierda, pero está muy bien. Bien, pero ¿qué es lo de la derecha? Acá. El Vaticano. El Vaticano. El Vaticano, muy bien. La ciudad de Vaticano, muy bien. Genial. Y a la izquierda, la provincia de Buenos Aires, ya bien delimitada, con los nombrecitos, todo. Bien, que les dice hasta la cantidad de habitantes que había en ese momento, porque este mapa es relativamente viejo, y les marca algo en rojo. ¿Eso que marca en rojo, qué es? El punto que se ve allá. Esto acá, esto rojito que está acá. Autónomo. A ver. Sí. Ah, mirá, me lo permite marcar, qué impresionante. Ahí está. ¿Qué es eso? La ciudad autónoma. Pero que nosotros la llamamos ciudad autónoma, pero si yo vengo de otro lado, digo, che, esta es para compararla con Roma, ¿sí? Roma es la capital de Italia, y la ciudad autónoma de Buenos Aires es también conocida como la capital federal. ¿Está bien? No me voy a meter en la problemática, ¿sí?, sobre lo que dice la Constitución respecto de la capital federal, pero lo cierto es que la capital federal está la ciudad autónoma de Buenos Aires es la que está emplazada bien en el terreno bien propio de la ciudad autónoma de Buenos Aires. La capital federal está en la ciudad de Buenos Aires, está en ese territorio que forma parte de la provincia de Buenos Aires. Pero sin embargo, cuando yo digo, bueno, entonces la ciudad autónoma de Buenos Aires no es una provincia. Sin embargo, si yo veo el listado de provincias, me va a aparecer la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Bien? ¿Qué pasa? La ciudad autónoma, ¿no? Dime de qué alardeas y te diré de qué careces, justamente lo que aparentemente no es autónoma. Pero bueno, le dieron como una calidad de provincia, hay toda una discusión sobre el tema. De hecho, la ciudad autónoma de Buenos Aires dictó su propia constitución, ¿bien? Y efectivamente, al no ser provincia, no tendría constitución. Tendría una carta magna, ¿no? Pero no tendría una constitución. Pero bueno, tiene constitución, ¿por qué? Porque se le da esta entidad de ciudad autónoma, o sea, de provincia, pero en realidad no lo es. Pero bueno, ¿qué hay en común
entre Ciudad Autónoma, bien, y entre la Ciudad Autónoma y, espera porque acá se me fue la foto, ahí está, entre la Ciudad Autónoma y el Vaticano. Bueno, a ver, en primer lugar, están emplazadas, bien, o sea, todos sabemos que el Estado del Vaticano es un Estado, justamente reconocido, ¿sí? Que tiene reconocimiento internacional, bien, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obviamente, no estoy diciendo que sean ni parecidos, ni que tengan riquezas similares, bien, me gustaría trabajar en el Vaticano, pero bueno, trabajo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la verdad es que ciertamente tienen algunas similitudes. Escucho un ruido de fondo bastante grande y no sé quién es. Copre parece. Bueno, está muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Vaticano, o la ciudad, o el Estado del Vaticano? Bueno, mientras que uno se lo conoce... Ignacio Tapia tiene el micrófono encendido. Otra vez Ignacio tiene... Sí, no esa actividad, Ignacio. Tranquilo. Bueno. Bien, entonces, lo que les decía. Entonces, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una mega ciudad. Sí, en realidad es una ciudad, pero digo, es una mega ciudad, ¿por qué? Porque se extiende justamente de una zona, bien, que está dividido entre, de un lado el Río de la Plata, bien, después rutas nacionales y provinciales y demás, que tiene por decirlo de alguna manera, un kilometraje de aproximadamente 13.000 kilómetros, pero ¿qué pasa? Tiene una concentración poblacional muy grande, tiene como más de 14 millones de personas que viven en la ciudad. Silenciarlo quizás, para que no interrumpa don Damián. No, ahí está desactivado. Continúa nomás, Damián. Bien, entonces, lo que les decía, entonces, por ejemplo, la gente que vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representa el 30% del país. En cambio, en el Vaticano, claramente, es una situación distinta. No solamente es un Estado que se la conoce como Estado Ciudad del Vaticano, que es la Santa Sede, que realiza convenios y tratados internacionales, ¿sí? Que nosotros en Argentina tenemos, por ejemplo, que seguramente Chile también tiene, ¿no? Pero digo, directamente como Estado, ¿sí? Argentina con el Vaticano, no con Italia, no con Roma, sino con el Vaticano. Bien, tiene una superficie de, mejor dicho, que tiene creo que 850, 830 habitantes, y hay creo que la mitad de esos que viven, se podría decir, en el Vaticano, tienen la ciudadanía vaticana, pero el resto son romanos, o sea, el resto tienen, se podría decir, son italianos. Bien, no necesariamente, o sea, no es que son vaticanos como ciudadanos, bien, y tienen, se podría decir, la escarapelita del Estado de Vaticano. Bien, se reconocen como italianos o como romanos, pero no como vaticanos. Bueno, ¿por qué les hago esta comparación? Porque estamos ante situaciones que generan, se podría decir, un emplazamiento territorial y demás, bien, y que quedan como superpuestos, y que generan principalmente, y esto es a lo que de alguna manera quería contarles, un gran lío a la hora de hablar de lo que llamamos como jurisdicciones y competencias. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, en Italia, vos tenés la policía italiana, tenés la policía de Roma, ¿sí? Y dentro de lo que es dentro de lo que es el Vaticano, tenés el tema este de puertas adentro y puertas afuera del Vaticano. ¿Por qué? Claro, porque, por ejemplo, la cuestión de la seguridad en el Vaticano está en manos de ¿quién? ¿Alguien sabe? Suiza. ¿Cómo? La Guardia Suiza. Exactamente, la Guardia Suiza. Bien, entonces, uno tiene todo lo que tiene que ver con la Guardia Suiza, que es se llama la Guardia Suiza Pontificia, bien, que es un cuerpo militar, bien, y también está la seguridad vaticana, y también está la policía de Roma, y también, o sea, hay un tema de jurisdicciones tremenda, o sea, uno atraviesa una línea, se podría decir, imaginaria, bien, y ya se encuentra, se podría decir, en una problemática, o mejor dicho, ya tiene, se podría decir, hasta ahí puede ser hasta un régimen de penas diferente. Bien, bueno, lo mismo pasa en Argentina. Bien, en Argentina tenemos lo que se conocía como la Policía Federal, que sigue existiendo, pero que tiene muchísimo menos competencias hoy por hoy, porque cada provincia tiene su policía. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene su policía, a pesar de no ser provincia, tiene la policía de la ciudad. La provincia de Buenos Aires, ¿se acuerdan, no? El territorio más grande tiene su propia policía, ¿sí? Y a su vez, como les decía recién, está la Policía Federal y también están las policías que son, o mejor dicho, los organismos de seguridad que son federales, se los conoce como nacionales, como la Gendarmería Nacional, por ejemplo, pero es federal. ¿Por qué? Bueno, porque trascienden a todas las provincias. Entonces, si yo lo pienso desde el punto de vista unitario, esto es un lío.
Bien, o sea, digo, voy a Uruguay, que tiene una sola policía, y ya está. Bien, ¿por qué? Porque es un Estado unitario. En Chile, lo mismo. En cambio, en Argentina, al tener estas provincias, ¿sí?, que son similares a los estados, porque son entidades autónomas y demás, que no solamente son autónomas y autárquicas en cuanto a lo que tiene que ver con su policía, sino también en lo que tiene que ver con, por ejemplo, su administración, su cobro de tasas, cobro de impuestos, perdón, de impuestos provinciales, y después los municipios son los que de alguna manera se encargan de cobrar las tasas. Bueno, acá todos se pelean por cobrar, ¿no? Entonces tenemos las tasas provinciales, los impuestos, perdón, las tasas municipales, los impuestos provinciales, y también hay impuestos nacionales que, si bien son inconstitucionales, pero también los hay. Entonces, bueno, de alguna manera hay un gran problema a la hora de hablar de competencias y jurisdicciones, y eso nos lleva, se podría decir, a una gran problemática. ¿Cómo estoy con el horario, Ulises? Porque siento que en cualquier momento me van a abandonar todos y voy a quedar hablando solo. Salió el profe, pero estamos bien. Estamos bien, profesor. Siga, siga. ¿Sí? ¿Tenemos un ratito? Sí. Bien, entonces, a la hora de, se podría decir, de hacer esta comparación que jugábamos recién, bueno, ¿qué pasa? El derecho comparado, y esto lo vieron con el profe, ¿sí? Se entiende justamente que el derecho comparado es una metodología, una doctrina, o bien una forma de investigar, a través de esta disciplina, que justamente lo que hace es confrontar semejanzas y diferencias. Bien, hacíamos este juego al principio de la barba de Daniel, bien, esto y lo otro, bueno. Entonces, esto de confrontar semejanzas y diferencias, yo lo puedo utilizar para unir, o justamente para desunir. ¿Sí? Es como la cordillera de los Andes, un poco yo les daba el ejemplo antes, ¿no? La cordillera de los Andes nos separa o nos une. Porque si yo lo tengo como un punto de unión, che, mira, vos estás a la izquierda y yo estoy a la derecha, o a la derecha o a la izquierda, bien, o uno arriba o uno más abajo, ¿sí? O estoy diciendo, che, no, vos estás de un lado y yo estoy del otro. ¿Sí? Dense cuenta lo diferente que suena uno y lo otro, y que en definitiva es también una forma de interpretar. Entonces, yo, en el caso del derecho comparado, yo lo utilizo para separar, para distinguir, ¿sí?, para rivalizar diversos sistemas jurídicos, ¿con el propósito de qué? Bueno, de cómo comprender o cómo mejorar el sistema jurídico, por ejemplo, de un país. Pero yo puedo agarrar y decir, bueno, no sé, voy a meterme con algo polémico, pero solo para nombrarlo. ¿Cómo funciona la policía, no sé, los carabineros en Chile? Ah, funciona re bien, ¿no sabes? En Chile funciona un montón y la gente se siente segura. Bueno, perfecto, traigámoslo para la Argentina. Utilicemos una policía militar como la de Chile o la que existe en Brasil, y utilicémosla en Argentina. Automáticamente, a los 30 segundos, tal vez menos, de haberlo dicho, no de haberlo implementado, voy a tener todos los organismos de derechos humanos bien arriba mío, porque justamente lo que yo tengo es que, y tal vez voy a tener un problema con eso. ¿Por qué? Bueno, porque la policía chilena funciona porque funciona de esta manera, porque se le permite tal o cual cosa. ¿Sí? En Argentina, por ejemplo, en algún momento se quiso implementar lo que son las armas no letales, ¿no? Yo qué sé, las pistolas estas, exactamente. Claramente, no se pudo, pero ni llegar al plateo, o sea, se habló, el que levantó la mano creo que no volvió a la política, más o menos. ¿Por qué? Porque estoy exagerando, ¿no? Pero digo, claramente no se pudo llegar ni siquiera al debate, bien, porque nadie veía la posibilidad de poner en manos de una policía, bien, que ya está, que ya es discutida en cuanto a los avances que se han realizado, el solapamiento de derechos que han realizado en diferentes investigaciones o en allanamientos y demás, y encima darle la posibilidad de disparar antes de preguntar. Bien, por más que sea no letal. Bien, lo primero que se pensó es, che, ¿y la gente estamos seguros que no se mueren? No, bueno, si tiene una condición cardíaca desfavorable, lo puedes matar. Ah, mirá. No, y si es esto, también. No, y si le das de este lado, también. Entonces no es no letal. Es a veces no letal o a veces letal. Entonces, bueno, es una discusión para de alguna manera plantearla. Bien, lo cierto es que en Argentina hay un montón de inseguridad. ¿Sí? No me refiero solamente a inseguridad jurídica, hay un montón de asaltos, asesinatos. Viene a Argentina, prendés la tele, te subís al taxi, haces lo que sea, y automáticamente escuchás. Bien, una vez me acordaba de una anécdota cuando estaba preparando la clase de hoy, me acordaba de una conversación con un estudiante del doctorado de Colombia, que una vez me dice, che, Damián, ¿quién es fulano o fulana? Y una chica que asesinaron. Dice, porque me llamó la atención que hablaban en la tele de fulana, fulano. Digo, mirá, sí, la verdad es una chica que o está desaparecida o fallecida.
Me dice, qué bárbaro que en Argentina todavía se nombra a la víctima. O sea, con esto no estoy diciendo que en todo Colombia, o en toda Argentina, o en todo Buenos Aires, no. Estoy diciendo, a él lo que le llamó la atención es que nosotros nombrábamos a las víctimas todavía. Claro, me imagino, ¿no? Digo, en situaciones como, por ejemplo, el otro día que aparecieron no sé cuántos cuerpos de México, de personas enterradas, o que había aparecido esto, o que habían encontrado en la parte de atrás de un camión. Bien, claro, nadie se atrevió, o mejor dicho, nadie dijo, el crimen de fulano, sultano, mengano. No, dijeron, bueno, aparecieron 15 cuerpos, y ya está. Y de alguna manera lo pasaron por alto, porque ya había pasado algo similar. Bien, entonces es un poco peligroso ese camino, ¿no? El camino a olvidarse de que había una víctima, ¿bien? O olvidarse. Acá, por ejemplo, es muy común que las leyes que se van dictando llevan el nombre de la persona que tal vez fue víctima de no haberlo resuelto eso, o de no haberlo podido haber hecho antes. ¿Bien? No sé, por ejemplo, existe la ley Micaela, existe la ley Yolanda, o sea, se le reconoce bien esas cosas. O un fallo, los fallos se recuerdan por el nombre de la persona que lo llevó adelante, o de la persona que, se podría decir, intentó, luchó, peleó, bien, a capa y espada, como para llegar a eso, ¿no? Los héroes sin capa, que son los que de alguna manera después quedan en el recuerdo, bueno, se los inmortaliza, o se las inmortaliza, bien, justamente por eso. Entonces, es importante, en la medida de lo posible, estaba tratando de ver el reloj también, en la medida de lo posible, esto de traspolar un poco, me parece que nos lleva justo al límite, ¿no? ¿Al límite de qué? Bueno, al límite de la discusión de decir, yo puedo generar, o sea, digo, che, ¿por qué el ejemplo que daba antes? Tal vez suena medio tonto, medio trivial, pero digo, ay, ¿por qué no sos más como fulanito? Si vos traes a fulanito a tu casa, ¿no? Como hijo o como hija, y la verdad es que no va a ser lo mismo, porque no es la misma idiosincrasia, un poco lo que decía, creo que Ricardo antes, o William, digo, no, esto de decir, ¿cómo hago yo para trabajar bien con un chico o con una chica que no fue el que crié yo? Bien, ¿cómo hago? Entonces me parece que es muy difícil simplemente decir, bueno, agarro esto y lo traslado, lo saco del A y lo pongo en el B. La verdad es que no se puede. Bien, justamente lo que nos hace distintos a todos y a todas es lo que hemos vivido, nuestras vivencias, todo lo que fuimos aprendiendo. Bien, entonces decir, bueno, yo agarro, ¿por qué Ulises, no sé, está dando clases en esta universidad, no está dando clases en otra? No, Ulises, mira, hace 2 horas que está hablando un argentino y funcionó re bien, así que lo voy a llevar a Ulises, a una universidad, no sé, a X universidad con el mismo profesor, y seguro que va a salir todo bien, porque allá salió bien. No, porque pegó onda, porque metió un par de chistes al principio, porque los alumnos estaban interesados, porque el profesor trabajó de esta manera durante todas las veces. Entonces, tal vez lo comparado, yo siempre creo que un poco, yendo un poco al final de todo esto, es más que nada generar una rivalidad, generar esa confrontación entre sistemas, que creo que no nos lleva a la solución de decir, bueno, entonces voy a agarrar y voy a copiar este sistema. No, copiarlo no sirve para nada. De hecho, en Argentina pasó, en todo lo que tiene que ver con aviación civil, y como en Estados Unidos funcionaba bien, dijo, listo, copien todo lo que tiene que ver con los códigos y con todas las normas que tienen que ver con lo que es aviación civil, e implementenlo en Argentina. En Argentina, donde la cantidad de vuelos son mucho menores, donde la tecnología está mucho más abajo, ellos tienen un montón de radares, nosotros tenemos, creo que, no sé, una papa con 2 antenas, o sea, no, es imposible hacer ese trasplante, ¿bien? O sea, voy a llegar, se puede decir, a una frustración aún mayor. Bien, no voy a generar un propio sistema y encima voy a fracasar implementando un sistema ajeno. Dábamos el ejemplo ayer con Ulises también de lo que era la educación polimodal, ¿no? Que fracasó en España y después la trajeron a la Argentina para que pase más o menos lo mismo. Bien, y en Argentina, por un tema de jurisdicciones, en la capital federal se aplica un sistema y en la provincia se aplica otro. O sea que en la capital federal yo estoy, o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perdón, los niños en la primaria estudian hasta 7º grado y después tienen los 5 años de secundaria. En cambio, en la provincia de Buenos Aires, que hay una avenida de por medio, no es que hay una avenida de por medio, ¿sí? Los alumnos en la primaria estudian hasta 6º grado y después estudian 6 años de secundaria. Bien, en vez de 7 y 5 como era el otro. Repito, una avenida de distancia, no es que hay, no sé, en el medio que hay que cruzar, o sea, ni un puente creo que hay que cruzar, o sea, uno puede pasar caminando al otro lado, bien, y va a recibir una educación diferente. Bien, pero bueno, entonces ese tipo de cosas pasan cuando, se podría decir, las fronteras justamente se utilizaron para dividir, para diferenciar y no para unir. Bien, las problemáticas no reconocen fronteras. ¿Sí? En cambio, el derecho, a la hora de aplicarse, sí,
un ejemplo puede ser, no sé, una persona que cruza 2 o 3 estados o 2 o 3 provincias, no sé, habiendo robado. Bien, entonces va a llegar al límite de un estado o de una provincia y la policía lo persigue hasta el límite. No puede ir más allá, porque no tiene jurisdicción. Y la persona trasciende, pasa. Bien, por eso las problemáticas, por ejemplo, no sé, de trata de personas, acá en Argentina, son delitos federales. ¿Por qué? Porque no es una problemática de una provincia, es una problemática de varias provincias, por consiguiente ya es nacional o federal. Bien, entonces, repito, la utilización de límites, la utilización de fronteras, la utilización de esta comparación entre uno y otro, en realidad lo que hace es acentuar justamente que existen diferencias. Bien, entonces me parece que no une. En cambio, si yo hago un régimen compartido o utilizo el derecho para compartir vivencias, no me va a generar diferencias. Me va a mostrar de alguna manera realidades distintas, pero porque las idiosincrasias son diferentes. La economía, por ejemplo, de Chile y de Argentina es muy distinta. Bien, el cobre, por ejemplo, representa algo en Chile y en Argentina representa algo totalmente distinto. Bien, los mall de Chile son totalmente distintos a los shoppings en Argentina. Bien, la relación de, no sé, de Chile con China es una y Argentina es otra. Bien, ¿y eso por qué? ¿Porque los chinos nos tratan de una manera a nosotros y a ustedes de otra? No, porque efectivamente hay una posibilidad. De hecho, sin ir más lejos, Chile participa, por ejemplo, del Mercosur y no participa de la misma manera que Argentina u otros estados. ¿Por qué? Bueno, porque tiene otros convenios, ¿sí?, que lo unen, se podría decir, a una parte, se podría decir, a un lateral en el cual Argentina no tiene participación, y la ve desde afuera. Y Chile participa, pero no participa. Entonces, por eso se fueron generando nuevos convenios o nuevos tratados de integración para que la integración latinoamericana sea un poco más completa. Bien, y para que Chile de alguna manera un poco como que salga de esos compromisos que tiene con el norte y con el otro, y con otras partes de Europa. Bien, un poco de crear o volver a esa ideología de la comunidad latinoamericana, de la comunidad sudamericana. Había ejemplos prácticos que queríamos hacer con Ulises respecto a lo que tiene que ver con la diferencia entre un sistema federal y un sistema unitario, como es el que hay en Chile. Lo cierto es que ha quedado a las claras, un poco con esto que les conté de las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y demás, de la diferencia que hay con el Chile, de cómo también a veces se utiliza el derecho comparado para llegar a la noción de inseguridad o de seguridad jurídica. Bien, y dicen, bueno, vamos a dar seguridad jurídica utilizando la seguridad jurídica de otros estados. En cambio, lo que tenemos que hacer es, en la base, bien, de ese trabajo comparativo, que en realidad, repito, no es un trabajo comparativo, sino es un trabajo de decir, bueno, mira, en Italia, no sé, en Ucrania, las cosas funcionan de esta manera, en Rusia, en el país que sea, funciona de esta manera. Bien, pero en Argentina no funciona así, funciona así. Entonces, ¿cómo hago yo para que funcione bien? No para que funcione así, porque nunca va a funcionar de esta manera. Bien, un país que hoy está en guerra con un país que nunca estuvo en guerra, ¿sí?, en su propio territorio, porque si hay que remembrarse, Argentina, la última guerra fue en el año 1800, ¿sí?, y era una guerra civil, ¿sí? Entonces hay que irse a, se podría decir, una prehistoria, entre comillas, bien, de nuestra modernidad y del derecho. ¿Sí? En cambio, Argentina no vivió guerras en su territorio en muchísimo tiempo. Tiene una guerra interior, pongámosle de alguna manera, o tiene un problema, tiene problemáticas económicas de un país que, como por ejemplo, puede haber sido devastado. Si Argentina tuviera una guerra, se podría decir, interna, externa, hubiese tenido un ataque de ovnis o lo que sea, se justificaría la problemática económica y la problemática política que tiene. Pero bueno, no tuvimos eso y aún así tenemos los efectos de eso. Pero bueno, no importa. Entonces, si uno agarra un país devastado por la guerra, lo va a encontrar muy similar a lo que pasa en Argentina. No porque haya guerra o no porque haya edificios que se caen, bueno, a veces, pero sino por la problemática económica y la conflictividad social que tiene, las divisiones, una grieta económica, social y política muy marcada, ¿sí? Se está concentrando, se está haciendo el famoso reloj de arena, que es, hay un achicamiento extremo de la clase media, y hay un ensanchamiento de la pobreza. Bien, hoy hablamos de que se superó el 30 y pico % de la cantidad de pobres en el país, que es un montón. O sea, que más del 30% de argentinos y argentinas esté bajo la línea de pobreza es algo tremendo, y que solo debe pasar en un país que está en guerra. Bien, y acá claramente no lo estamos. Bien, pero tenemos los efectos como si lo estuviera, ¿sí? Como aquellas guerras que se lidiaban en Europa, bien, y que dejaban a algunos países devastados, bueno, algo parecido. Entonces, bueno, lo cierto es que Argentina tiene otro problema, que en vez de una bomba atómica recibió una bomba económica.
¿no? Una bomba económica y financiera. Como pasa en muchos países de la región, como le ha pasado y le pasa a México, bien, y como pasa también en otros lugares, donde hay otros países, bien, que les conviene que existan pobres como en Argentina. Bueno, y obviamente nosotros también hacemos lo posible para que eso siga siendo, porque seguimos votando y se sigue cristalizando esa situación. Pero bueno, entonces, el derecho compartido va de la mano, o la seguridad jurídica va de la mano, no de comparar, sino de compartir. Justamente porque es claro que no produce seguridad jurídica el derecho comparado. ¿Sí? Incorporar normativas ajenas, incorporar alieni iuris, bien, o sea, de derechos ajenos, bien, a la normativa interna, ¿sí? Produce un problema, produce un conflicto justamente a la hora de aproximar, a la hora de integrar. ¿Sí? Vas a tener un problema de integración. Y después, por último, las problemáticas que están en torno a lo que son investigaciones jurídicas de derecho comparado y derecho compartido, justamente ese es un poco lo que les decía recién. Bien, ustedes van a hacer un hermoso trabajo diciendo porque en Bulgaria las cosas son así, bien, o porque en Rumania, ¿sí? O porque en Finlandia las cosas son de esta manera, y el profesor les va a decir, qué bien, cómo han investigado, ¿sí? O cómo han googleado, muy interesante, que esto y lo otro, porque en Chile las cosas son diferentes, o porque en Argentina las cosas son distintas, pero lo cierto es que son sistemas jurídicos diferentes, ¿sí? Son densidades poblacionales diferentes, bien, capaz que ustedes tienen una problemática de volcanes y ahora están comparándose con un país que tiene problemática de tsunamis, o un país que tiene ambas, ¿entendés? Con un país que no tiene ninguno, porque es un país que está en el medio del territorio, entonces no le pasa absolutamente nada de lo que tenga que ver con eso, bien, que tiene una climatología, que tiene todos los biomas, que no tiene ninguno, bien, entonces la comparación a veces nos lleva por caminos que son o inexactos o innecesarios, o nos lleva a rivalizar cuestiones que tal vez, repito, no me van a llevar a mí a un crecimiento personal o a un crecimiento académico o doctrinario, porque en realidad lo que voy a hacer es comparar cosas tan distintas que en realidad no me van a dar absolutamente nada. Bueno, he terminado. Creo que después de esto, no sé, ustedes merecen un premio y yo merezco, no sé, la muerte civil, porque los he tenido hasta esta hora, acá en Argentina se imaginarán, son las 23:28, ¿sí? 11:30 de la noche, así que creo que es un buen momento para decir muchas gracias a todos y a todas que han aguantado hasta esta hora. Y Adrián, excelente ponencia, gracias por compartir con nosotros esto el derecho comparado y cómo desde una perspectiva de derechos humanos y de solidaridad es mejor tener una visión compartida de las cosas. Así que vamos por eso y a seguirlas comentando. Gracias por compartir con nosotros y te enviamos un abrazo muy grande, Damián, y muchos saludos por allá en Buenos Aires. Que estés muy, muy bien. Gracias por todo. Cuídate mucho. Bueno, muchísimas gracias. Lo último que les dejo es un PDF que me pareció muy interesante, que me hubiese gustado profundizarlo con ustedes, charlando un poquito más, pero que no se pudo, que es un trabajo sobre derecho comparado. Bien, es buenísimo, pero como dicen una vez en un capítulo de Los Simpsons, para poder romper maderas hay que llenarse la cabeza para tener la fuerza para poder romper la madera con la cabeza. Bueno, en este caso es al revés. Es llenarnos la cabeza con conocimiento, que tal vez de alguna manera después mañana queremos discutir. Entonces, para saber, o mejor dicho, para discutir hay que poder saber. Entonces, acá les comparto, me parece un texto que está buenísimo, bien, que es de Costa Rica, pero nada, espero que les sirva. Les mando un gran abrazo, muchísimas gracias, espero que me vuelvan a invitar. De última nos juntamos más temprano, espero algún día conocerlos a todos y a todas presencialmente, pero bueno, nada, los abrazo también desde acá. Que así sea, que así sea. Vamos a ver si en el segundo semestre te podemos tener presencial por acá. Ya, ideal. Un abrazo, Damián. Otro abrazo. Un abrazo grande. Nos vemos. Cualquier cosa, entren ahí al canal de YouTube y vean el video. Si les aburrió, se pueden volver a aburrir. Nos vemos en redes sociales, nos vemos por acá. Gran abrazo a todos y a todas. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias.